continuando con el programa, damos entrada a nuestro pastor Israel para que nos comparta la palabra el día de hoy. Y dispongamos nuestros corazones, estemos atentos a lo que Dios quiera escuchar y también hablar hacia nuestras vidas. Buenas tardes, pueden sentarse, vamos a sentarnos. Bueno, yo no, pero ustedes sí. Hace 15 días iniciamos una serie, hace 8 días no pudimos estar aquí, pero en el mensaje anterior de esta serie se llama Imagen de Dios. Y en el mensaje anterior, hace 15 días, quienes no lo han escuchado, los invitamos a que lo puedan escuchar, ya que pues, es una serie, todo tiene una conexión y vamos construyendo conocimiento sobre lo previo, así que hay cosas que hoy vamos a dar por hecho porque las vimos hace 15 días, pero los invito a que puedan buscar el mensaje y puedan revisarlo con atención, con mesura, con tiempo. Pero voy a hacer un resumen rápidamente de lo que vimos hace 15 días para recordar un poquito nuestra memoria, refrescar nuestra mente y tener un terreno común para lo que vamos a ver el día de hoy. Hace 15 días aprendimos que nosotros, los seres humanos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y no solamente aprendimos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que aprendimos lo que esto implicaba. Aprendimos cuál es nuestra razón de existir como seres humanos y qué es lo que Dios espera o esperaría acerca de nosotros. También comparamos esta información, este conocimiento del inicio de la humanidad con otras culturas, particularmente con la cultura babilónica. ¿Se acuerdan? Cómo ellos creían que el inicio de la humanidad fue a través de una discordia entre los dioses y que nacieron del derramamiento de sangre y la mezcla de la sangre de un dios con la tierra, y cómo ellos creían que vivían para rendir tributos a su dios, que curiosamente se encarnaba o tomaba la personificación de sus reyes en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, en la época bíblica, Nabucodonosor. Ellos pensaban eso, pero lo contrastábamos o lo confrontábamos con el mensaje bíblico y aprendíamos que no solamente el rey, no solamente el gobernante o no solamente la autoridad suprema era una representación de Dios, era una imagen de Dios, sino que según el relato bíblico, según la cosmovisión cristiana que deberíamos de tener, es que todos nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios ha sido plasmada en nosotros, ha sido diezmada en nosotros, y esto, el hecho de que hayamos sido a imagen y semejanza de Dios, eso implicaba que recibíamos bendición de Dios, pero que también recibíamos una orden de Dios, un mandato de Dios hacia toda la humanidad de que fuéramos fructíferos, que prosperáramos y que ejerciéramos gobierno o dominio. ¿Se acuerdan de eso? Hace 15 días también definimos qué clase de gobierno o qué clase de dominio es el que Dios espera acerca de nosotros. Dijimos que no es un dominio de ir a poner mi pie sobre el cuello del otro, ¿verdad? Sino que ejercemos dominio sobre lo que Dios ha puesto en nuestras manos y hacemos que lo que Dios ha puesto en nuestras manos florezca, se enriquezca y no solamente sea de bendición para mí, sino que eso pueda ser de bendición para alguien más. Así que aprendimos que Dios nos plantó en un jardín, y por eso es que estos mensajes, esta primera parte de la serie se llama así, el jardín. Dios nos plantó en un jardín y nos llenó de los recursos necesarios para que todo esto que acabo de mencionar sucediera. Dios puso a Adán y Eva en el jardín y les dio todos los recursos necesarios para que ellos pudieran ejercer dominio sobre el jardín y ser una bendición para toda la creación. Aprendimos pues lo que realmente es ejercer dominio y aprendimos que a través de ese ejercer dominio nosotros colaboramos con Dios. Así que nos fuimos a casa reflexionando. ¿Se acuerdan que les hice una pregunta? ¿Cuál es el jardín que Dios te ha dado y qué es lo que estás haciendo con ese jardín? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Cuáles son los recursos que Dios te ha entregado y qué es lo que estás haciendo con ellos? Nos fuimos a casa con esa pregunta hace 15 días. Por último, aprendimos que la imagen de Dios es la misma palabra que se utilizaría para traducir ídolo, y veíamos que en los 10 mandamientos Dios le prohibía a la humanidad hacer ídolos, hacer imágenes de Dios por una razón, porque Dios ya había hecho una imagen de Dios y éramos nosotros.
Ahí nos quedamos hace 15 días. Así que esto nos planta el día de hoy aquí con una pregunta. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Qué papel jugamos iba a decir en la cadena alimenticia, pero no, ¿verdad? ¿Qué papel jugamos aquí en la humanidad entre nosotros? Y bueno, para eso vamos a leer el Salmo 8. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos y vamos a leer específicamente el Salmo capítulo 8 y vamos a estar ahí, vamos a leer todo el capítulo. Es un salmo precioso. Y dice así el salmista, vamos a estar leyendo Nueva Traducción Viviente, va a estar presentándose en las pantallas y dice así, este salmo escrito por David, dice lo siguiente: oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Si no sabes cómo alabar a Dios, utiliza ese versículo. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra, tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Con pura alabanza, Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, yo me pregunto, dice David, ¿qué son los simples mortales? ¿Quién es el hombre para que pienses en él, para que pienses en ellos? ¿Quiénes son los seres humanos para que de ellos te ocupes, te preocupes? Sin embargo, al hombre, a los seres humanos, a ti y a mí, dice, los hiciste un poco menor que ¿qué? Que Dios. La Reina Valera 60 traduciría que los ángeles, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Ahorita a ver si podemos explicar eso. Dice, y aún así los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. ¿La autoridad de quién? Del hombre. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Se parece mucho a Génesis 1, ¿verdad? Hace 15 días leíamos Génesis 1 y veíamos justamente todo esto, que Dios creó las bestias de la tierra, los animales del mar, los animales aéreos, y Dios hizo todo eso y lo puso bajo el dominio ¿de quién? Del hombre. Y el salmista hace una pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? Y prácticamente aquí el Salmo 8 es una reflexión de lo que es el hombre. El hombre es una imagen, una representación de Dios. No es Dios, no estoy diciendo que el hombre es Dios, para que no digan el pastor anda muy hereje hoy. El hombre es una imagen de Dios, es una representación de Dios. Eso es lo que dice el Salmo 8. Mira lo que dice nuevamente del versículo 4 al 8, dice: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Qué son los seres humanos para que de ellos te ocupes, te preocupes, tengas memoria? Versículo 5, sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios o que los ángeles, y aún así al ser humano lo coronaste de gloria y honor. Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Prácticamente está diciendo que el humano es más bajo en un estatus que los seres divinos, porque la palabra original hebrea que se utiliza aquí es plural, abarca muchos. Por eso la Reina Valera 60 lo traduce como ángeles, como seres divinos, y por eso la NTV lo traduce como Dios. Pero en un sentido general lo hiciste más pequeño, un poco menor que todos los seres celestiales, y aún así le coronaste con gloria y con honra, con honor. Y lo pusiste por encima de todas las cosas. A ese ser humano, es decir, a ti y a mí, Dios le permite hacer gobierno sobre la creación, porque dice el Salmo 8 que todo fue puesto bajo sus pies. Y aquí no está hablando acerca de racionalidad o espiritualidad, aquí está hablando acerca de propósito. Dios hizo al hombre, a ti y a mí, a la humanidad en general,
Dios hizo al hombre, a ti y a mí, con el propósito de gobernar, de ejercer dominio, de ejercer dirección y autoridad. Y descubrir esta clase de poder, como dirá Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entender que tenemos esta capacidad, que Dios nos creó, nos diseñó y puso toda esa esencia en nosotros, debe de llevarnos una gran responsabilidad. Y aquí es donde comienza nuestra cosmovisión cristiana. El mundo allá afuera tendrá otra forma de creer cómo empieza el mundo y cuáles son sus orígenes, pero para el cristiano así empieza nuestra historia. ¿Cómo empieza? Con la humanidad siendo creada a la imagen de Dios, ejerciendo dominio. Pero ¿cuál es esta clase de dominio? Porque no estoy aquí para ser su coach personal, ni motivarlos, ni darles motivación todos los días. No estamos aquí para eso, no es para ejercer dominio, mandarte allá afuera y que te quieras comer el mundo. Ya hemos dicho que la clase de dominio a la cual la Escritura nos invita a ejercer es sobre lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y ejercemos dominio sobre lo que Dios ha puesto en nuestras manos para enriquecer lo que Dios nos ha dado y tener lo suficiente para bendecir a otros. Esa es la gran diferencia entre una iglesia de prosperidad y una iglesia que predica el verdadero evangelio. Si tú recorres toda la Biblia, desde el Génesis 1, y llegaras hasta el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, ahí encuentras al Señor sentado en su trono, con Jesucristo sentado en su trono, y con una humanidad unida a Él, gobernando sobre la creación. El propósito que Dios había puesto desde el principio de la humanidad sigue vigente, sigue presente, y se cumplirá en el final de la era. Así va a ser. Le entremos o no le entremos, estemos preparados o no estemos preparados, colaboremos con el Señor o no colaboremos con el Señor, así será. Dios está en su trono y la nueva humanidad está juntamente con Él, sirviéndole y administrando y ejerciendo dominio sobre toda la creación. Y eso es precioso. ¿Cómo le serviríamos a Dios? Reinando con Él por los siglos de los siglos. Por eso dice la Escritura que el Señor Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes, juntamente con Jesucristo. Este no es un mensaje común en el cristianismo, o al menos no de esta manera, al menos no con esta perspectiva. Se supone, o nos han enseñado, o el cristianismo básico, general que hemos creído, ha delatado siempre a la humanidad y hemos dicho, no, es que la humanidad es mala, es incapaz, es incompleta, no puede hacer absolutamente nada por sí misma, y delimitamos o estorbamos al propósito de Dios en la humanidad diciendo que la humanidad no puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? Eso es lo que comúnmente se enseña o tradicionalmente acerca de la fe en los principios básicos. Pero hay algo muy interesante aquí, que Dios ha puesto a la humanidad con un propósito de reinar. Y esto convierte en esa historia en una historia totalmente diferente. Porque la historia que nosotros debemos de ver, entender y creer y anunciar o compartir a otros es una historia que trata acerca de un Dios que es generoso y que Él comparte su historia y Él comparte su poder con la humanidad. Y Él quiere que esta humanidad sea una colaboradora juntamente con Él y hacer que el reino avance. Te voy a decir por qué es contrario a lo que tradicionalmente nos enseñan. Porque a ti te enseñan o tú has creído que ser cristiano es venir y sentarte y no hacer absolutamente nada más que alabar a Dios, bendecir a Dios y alabar su nombre por lo que Él hace. En cambio, este mensaje te está enseñando que sí, alabas a Dios, bendices a Dios, pero también trabajas juntamente con Él, colaboras juntamente con Él para que el reino avance. Una postura te hace estar sentado y no hacer absolutamente nada, y la otra postura te hace entender que trabajas juntamente con Dios para hacer de este lugar un lugar mejor.
Y esa es la diferencia entre una cosmovisión tradicional y una cosmovisión bíblica. ¿Hasta aquí están conmigo? El problema de esta historia es que Dios creó un jardín, Dios habitó ese jardín con todos los seres habidos y por haber. Dios plantó a un hombre y a una mujer en ese jardín, les dio propósito, les dio identidad, les dio llamado, les dio una tarea, y el problema es que los humanos se rebelaron y quisieron construir un reino alterno. El reino en el que vivimos hoy. Un reino alterno. Un reino de subordinación, de humillación, de escasez, de muy pocos ricos y muchísimos pobres, de injusticias sociales, un reino de enfermedad, de muerte, de aflicción, de dolor, de transgresión. Cuando el ser humano se rebeló en contra de Dios, empezó a construir este reino. Pero a veces culpamos a Dios, ¿verdad?, de todo el mal que existe. Y es que es culpa de Dios. ¿Por qué Dios permite este mal sobre mi vida? No, no es Dios. Es el reino que hemos construido. Son los principios que hemos decidido guardar. Son los principios que hemos decidido conservar y seguir aplicando. Por eso es necesario que exista un cambio en nuestra mentalidad. Así que la humanidad, desde el Génesis capítulo 3, comenzó a deshonrar la imagen de Dios entre ellos. Y entonces toda la historia de la Biblia se empieza a enfocar y a resumir en cómo Dios dijo y empezó a hacer la restauración de la humanidad. En cómo Dios empezó a restaurar a la humanidad otra vez para que la humanidad vuelva a ser la imagen de Dios. Toda la Biblia nos cuenta la historia de un Dios que está intentando reparar y que lo va a lograr, que lo está logrando, restaurar la imagen de Dios en la humanidad. Toda la Biblia nos cuenta la historia de un Dios que va a hacer que la humanidad cumpla con su llamado original. Y para que eso sucediera, Jesús tenía que aparecer en escena. ¿Me está entendiendo hasta aquí? Ahora, las ideas son poderosas porque tienen una gran capacidad de influir en nuestra forma de ver y entender la vida y entender el mundo. Hace un momento yo les hablaba acerca de dos ideas. Hay una idea de que Dios nos salvó solamente para contemplarlo y alabarlo, y entonces yo me siento, soy solamente un espectador. Si Dios quiere bendecirme, que me bendiga. Si Dios quiere hacer aquello, que lo haga. Pero hay otra idea muy revolucionaria que dice que yo fui hecho a la imagen de Dios y que mi tarea y mi responsabilidad es representar la imagen de Dios en la tierra, y entonces yo soy un colaborador juntamente con Dios para que el reino avance. Son dos ideas muy distintas. Y eso determina qué tan pasivo eres como cristiano, o eso determina qué tan comprometido con el reino de los cielos eres. Son ideas. ¿Por qué? Porque las ideas son poderosas y tienen la capacidad de influir en nuestra forma de ver y entender el mundo y entender la vida. Y esta idea que no es tan cierta, no porque sea una mentira, pero que no es una verdad completa, es la confesión de Westminster, que prácticamente toda la iglesia reformada, todo el protestantismo que viene después de la reforma protestante, abraza esta idea, practica esta idea, y ellos dicen, y está bien, no es mentira, pero ellos dicen, el ser humano fue creado para alabar a Dios y para disfrutar de Él para siempre. Y eso está muy chido. ¿Hemos sido creados para alabar a Dios y disfrutar de Dios para siempre? Sí, pero no solamente fuimos creados para eso. No solamente fuimos creados para ser espectadores. Fuimos creados para ser colaboradores. Y por eso es que es necesario que exista este cambio de mentalidad, de pensamiento entre nosotros. Porque el problema de esta idea de creer que solamente hemos sido creados para contemplar a Dios y adorarlo, hace que lo que pasa en el mundo no nos importe, que no tengamos ningún interés por transformarlo. Al fin y al cabo, el Señor, que Él venga cuando quiera y Él haga lo que Él quiera con lo que hay. Nos crea esa clase de pensamiento mediocre. Nos crea esa clase de pensamiento que hace que lo único que esperemos es que Jesús regrese por segunda vez. Pero mi hermano, Él va a regresar y Él va a buscar fruto, y no lo vamos a tener.
El calvinismo, que hace algunos domingos les hablé acerca de esta corriente doctrinal o pensamiento doctrinal, define que el hombre es totalmente malo y no puede hacer absolutamente nada bueno por sí mismo. Y en un cierto sentido es cierto, pero quedarnos solamente ahí y no decir que Dios lo predestinó y que Dios lo creó, lo diseñó con la capacidad de ser una representación de la imagen de Dios, nos deja muy atados y nos deja muy limitados. Pero si el ser humano fue hecho a la imagen de Dios, lo cual fue bueno, porque dice la Escritura que cuando Dios creó a la humanidad, Dios dijo que era ¿qué? Bueno, y era bueno en gran manera. Si fuimos hechos a la imagen de Dios, entonces debemos de reflejar a Dios. Debemos de reflejar su carácter, su belleza, su sabiduría, su inteligencia, su bondad, su creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros permitimos que esto así sea, cuando yo permito que mi vida refleje el carácter de Dios, la belleza de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, la bondad de Dios, la creatividad de Dios, cuando yo permito que mi vida refleje todo eso, entonces le estoy dando gloria a Dios. Y entonces estoy siendo la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Cuando yo permito que mi vida refleje todo eso. Entonces no nada más es venir aquí y aplaudir y cantar y ya le di gloria a Dios. No, que tu vida lo haga, que tu carácter lo haga, que tu creatividad lo haga, que tu manera de manejar los recursos y las riquezas que Dios pone en tus manos le dé gloria a Dios. Pero si somos honestos, sabemos que nuestra vida a veces es un pobre reflejo de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que hay una oportunidad de volver a ser el reflejo de la imagen de Dios. La buena noticia es que hay una oportunidad de volver a tomar nuestro lugar y nuestra postura como imagen de Dios. Y aunque esta gloria ahorita parece estar un poquito empañada, como que no es tan clara, como que no es tan visible, la buena noticia es que podemos alcanzar este ideal en Jesucristo. Dios plantó al hombre y a la mujer en el huerto. Teníamos la oportunidad de hacer cosas verdaderamente hermosas, pero la regamos. Y tú dirías, pues allá ellos. La realidad es que nosotros también, teniendo la oportunidad de elegir, elegimos seguir haciendo lo malo. Teníamos realmente la oportunidad de hacer cosas hermosas, pero no lo hicimos. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que salió mal en el jardín? ¿Por qué todo se fue a tirar a la basura? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no apareció como Terminator y eliminó a Adán y Eva y volvió a plantar otros dos y a ver, vamos de nuevo otra vez? ¿Por qué? Todos nos hacemos esas preguntas. La verdad es que nos hacemos esas preguntas. Decimos, bueno, ¿por qué si Dios es soberano? ¿Por qué Dios no permitió esto? Y bueno, ¿por qué no volvió a empezar? Todos nos hemos hecho esas preguntas. ¿Verdad que sí? Pues tendríamos que regresar al Génesis capítulo 1, porque en Génesis capítulo 1 hay dos árboles. Uno es el árbol de la vida y otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal, o que al menos nuestras Biblias al español traducen este segundo árbol como un árbol con ese nombre, con ese título, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice la palabra de Dios que Dios le dice a Adán y Eva que de todo el fruto, de todos los árboles del huerto ellos pueden comer, excepto uno. Porque si lo hacen, porque si comen de ese árbol, entonces ellos morirían. Ellos perderían todo lo que conocían o cómo lo conocían. Pero en medio de esa escena hay una serpiente que dice todo lo contrario. Ya hemos predicado también acerca de esta escena, ¿verdad? Hay una serpiente que está ahí y le dice, come, come, te va a gustar. Esta cosa que no era una manzana,
La teología americana nos ha vendido la idea que era una manzana, pero no una manzana, sino diría un manzano. Te va a gustar, come, no vas a morir, come. Cuando comas, vas a ser como Dios. Y la pregunta es, ¿qué no se supone que la humanidad ya era como Dios? ¿Qué no se supone que según Génesis capítulo 1, la humanidad no era ya la imagen de Dios? Lo que hace la serpiente es que esta serpiente planta una semilla de duda, de desconfianza acerca de la generosidad de Dios. Prácticamente le está diciendo, Dios no te dio todo lo que te tenía que dar. Sí, eres imagen de Dios, pero no es todo. Prácticamente le está diciendo, Dios está reteniendo algo que sí puedes tener y puedes convertirte en más de lo que deberías de ser. Y esa semilla de desconfianza y de duda despertó en Adán y Eva ambición, desobediencia. Santiago no se equivoca al decir que Dios no tienta a nadie, ni el mal tienta a nadie. Santiago dice, es lo que hay acá adentro. Son esos pensamientos, esos apetitos, esos deseos, esos anhelos a los cuales les damos rienda suelta y luego los encarnamos en nuestra propia vida y hacemos el mal. No es el diablo, no es Dios, es lo torcido que está en nuestro corazón y nuestra mente lo que nos hace pecar. Y ahí está Adán y Eva, con un deseo de ambición enorme, queriendo convertirse en más de lo que ya eran, cuando ya lo eran todo. Este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, nuestra traducción al español hace que sea terrible entenderlo. Pero ¿dónde más hemos encontrado la palabra conocer? ¿Se acuerdan que la Biblia, para hablar acerca de sexualidad, dice, y Adán conoció a Eva y nosotros interiormente, ya entendí, tuvo relaciones con ella? Conoció, esa palabra conocer es la misma del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa eso? La palabra conocer podríamos desarrollarla un poquito más con el tema de unidad o intimidad. ¿Me explico? Así que prácticamente comer del árbol del bien y del mal traería una unidad, o mejor dicho, traería una distorsión que no permitiría diferenciar entre el bien y el mal. Que no podrías distinguir lo uno de lo otro, o empezarías a definirlo por ti mismo, por ti misma. Todos ustedes dicen que eso está mal, pues yo digo que no. Está bien. Para mí, está bien. El problema es que la definición del bien y del mal era algo que solamente le correspondía a Dios y no a nosotros. No a nosotros. Pero cuando Adán y Eva comen de ese árbol, ellos prácticamente le están diciendo a Dios, Dios, lo que tú dices que está bien y lo que tú dices que está mal, no estoy de acuerdo con eso. Por eso automáticamente después de comer, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos sabían que estaban desnudos, pero luego su percepción de lo que era bueno y lo que era malo empezó a torcerse. Lo que Adán y Eva hicieron al comer del árbol del bien y del mal fue atribuirse a sí mismos una tarea que solamente le correspondía a Dios, que era definir lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Se acuerdan que hace 15 días dijimos que los reyes antiguos eran la imagen de Dios? ¿Saben por qué? Porque ellos tenían el poder de definir lo que estaba bien y lo que estaba mal.
Mira lo que dice Isaías capítulo 5 versículos 20 al 21. Isaías capítulo 5 versículos 20 al 21. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción. Qué aflicción. Si tú lees los profetas están llenos de denuncias en contra de estos reyes y en contra de estos gobernantes que se creían Dios, que se atribuían a ellos mismos el papel de ser Dios. Y la denuncia de los profetas era por toda la violencia y por toda la injusticia y por todos los asesinatos que se atribuían a ellos mismos, diciendo que hacían lo correcto, ya sea que lo hicieran para definir su poder o para hacer crecer sus ambiciones, sus intereses. Fuimos creados, mi hermano y mi hermana, fuimos creados a la imagen de Dios, pero nosotros no podemos definir lo que está bien y lo que está mal por nosotros mismos. No podemos. El árbol en la historia del Génesis está representando que hay algo sobre el conocimiento, sobre el discernir del bien y del mal que nosotros tenemos que soltar. Lo que nosotros como humanidad tenemos que aprender a hacer es aprender a confiar en que lo que Dios dice que está bien, está bien. Y en que lo que Dios dice que está mal, está mal. Porque si yo intento definir y redefinir las cosas, voy a construir una sociedad injusta, dañina y problemática. Quedarnos con la idea de que somos la imagen de Dios y que podemos hacer lo que queramos porque podemos definir lo que es bueno y lo que es malo, eso es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso. Y no estaría de más mencionar que un montón de gente en nombre de Dios ha cometido un montón de atrocidades. No estaría de más mencionar, por ejemplo, el holocausto nazi, que en un deseo de supremacía racial acabaron con la vida de miles de personas. Y muchas otras situaciones como esas. Mi hermano, perdóneme que me tarde un montón en esto, pero necesitamos entender esto con precisión. Escúcheme bien, porque no quiero que salga con una idea diferente a esta. Nosotros tenemos el poder y la responsabilidad de ejercer dominio, pero es Dios quien dicta lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me entiende? ¿Me están entendiendo? Nosotros podemos salir y ejercer dominio con las cosas que Dios pone en nuestras manos, pero es Dios quien nos dicta a nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Yo no voy a salir allá afuera y decir, pues voy a explotar a estas personas, al fin y al cabo esto me trae un beneficio a mí y Dios permite que yo haga eso porque Él quiere que yo ejerza dominio. No, Señor, así no es, así no funciona. No voy a construir mi casa a consta de robarle el terreno a alguien más. Porque en mi idea está bien tomar ese terreno porque esa persona es sumamente rica y tiene tanta propiedad que quitarle un cachito no está mal. ¿Se fijan cómo justificamos el mal y el bien en nuestra cabeza? Nosotros saldremos afuera para ejercer poder y dominio, pero es Dios quien dicta lo que es bueno y lo que es malo y no nosotros. Y esto es importante. Porque sabes que siempre va a haber una serpiente rondando alrededor de nuestra cabeza diciéndonos, tú realmente quieres eso y tú realmente te lo mereces y no pasa absolutamente nada si te robas eso que está tirado ahí en el piso, no pasa absolutamente nada si brincas en lugar de otra persona. Siempre va a haber una serpiente rondando nuestra cabeza intentándonos justificar y calmar nuestra conciencia y retándonos a definir lo que está bien y lo que está mal.
Y por eso necesitamos a Dios en nuestra vida. Y conocer la palabra, hermano. No es posible que tengas años de cristiano y jamás hayas leído este libro. No es posible que te digas cristiano y no utilices este libro para dictar tu vida y tus estándares de cómo comunicarte, cómo moverte, cómo relacionarte con otros. Mira, luego el siguiente capítulo de Génesis, capítulo 4, luego el siguiente capítulo, encontramos el primer asesinato. Ahí está Caín matando a Abel, creyendo que lo que hacía estaba bien. ¿Por qué? Nomás por sus ganas. Porque se sintió menospreciado. Porque sintió que Dios se agradó más de la ofrenda de su hermano que la de él. Y sí fue así, pero ¿por qué matar a su hermano? Y si continúas ahí en ese mismo capítulo, más adelante, Caín establece una ciudad y luego Caín tiene unos hijos y unos nietos y uno de ellos es Lamec. Y Lamec hace una fiesta, hace una celebración de que asesinó a alguien. Y la gente se alegra juntamente con él. Ahí están las famosas cruzadas que en el nombre de Dios mataban gente y andaban disque evangelizando. Ahí está el racismo. Ahí están las guerras comerciales. Ahí está el aborto. Con esas leyes tratando de definir o redefinir lo que está bien y lo que está mal. Y los cristianos callados. ¿Cuántas veces no los invitamos a ir afuera del Congreso a pelear por la vida? ¿Quién de ustedes fue? ¿Me entiende? Somos tan traidores a nuestros principios y a nuestros ideales. Todo era perfecto, pero lo arruinamos. Pero Dios está haciendo que todo sea perfecto nuevamente. Y esa es la buena noticia. Todo puede volver a ser maravilloso, pero hemos hecho lo malo. Ahora nuestro llamado es que entendamos que podemos trabajar juntamente con Él para que la creación, la humanidad en la que estamos parados, sea grandiosa nuevamente. Y mis hermanos, este es el mensaje central de la predicación de Pablo. Pablo es el único elemento teológico en toda la Biblia que retoma la imagen de Dios de Génesis y la vuelve a plasmar en la iglesia y para la iglesia. Es el primero en tomar el lenguaje de la imagen de Dios de Génesis capítulo 1 y lo usa para que podamos entender a Jesús. Y Pablo habla acerca de Jesús y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice así la escritura, Cristo es la imagen del Dios invisible. La imagen de Dios de Génesis capítulo 1, Pablo la retoma y dice, hey, ahorita estamos todos tan pervertidos, hemos perdido el rumbo que nadie de nosotros sería un buen referente para hablar acerca de la imagen de Dios, solo Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y también hizo las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él
y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene todas las cosas unidas de la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconciliar consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y dice el versículo 21 al principio, dice, y eso los incluye a ustedes. Ouch. Eso los incluye a ustedes. Pablo está llamando a Jesucristo como la verdadera imagen del Dios invisible. Aquel que es 100% humano, pero que expresa la imagen del Dios invisible. Después, se los voy a dejar de tarea leer Colosenses, pero si ustedes siguen leyendo hacia adelante, Pablo empieza a hablar acerca de la iglesia y dice que la iglesia tiene que entrar en un proceso de conversión en nuevos seres humanos. Pablo dice que tenemos que empezar a ser renovados y tenemos que ser conformados a la imagen de Dios. Mira, solamente una probadita, Colosenses capítulo 3, versículo 10. Lo pones primero en NTV, Colosenses 3:10 en NTV dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Lo puedes poner en Reina Valera 60? Revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí a la iglesia de Colosa? ¿Qué les está diciendo? Empiecen a transformarse, empiecen a renovarse, empiecen a vestirse del nuevo hombre. Del nuevo hombre. Aquel que es como la imagen verdadera de Dios. Esta imagen, el que la imagen de Dios sea posible en nosotros, eso es posible por medio de la vida y la obra del Señor Jesucristo. Y no, mis hermanos, entiéndame esto, no se trata de formar una nueva secta, no se trata de formar un grupo de élite y decir nosotros somos la iglesia que sí sabe todo esto y nada más nosotros. No, no se trata de eso. Se trata de que tú vayas y hagas lo que como humano siempre has hecho, que trabajes, que tengas hijos, que labres la tierra, que plantes un huerto, pero que todo lo hagas para la gloria de Dios, haciendo lo que es bueno y lo que no es bueno, y dejando de hacer lo que no es bueno. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo somos la imagen de Dios? Sencillo. Sé el hombre, sé la mujer que Dios quiere que seas. Mientras cocinas, que cuando cocines lo hagas para la gloria de Dios. Que mientras sirves a tus hijos, mientras los cambies los pañales, mientras los bañas, mientras los peinas, que hagas eso y lo hagas para la gloria de Dios. Que mientras arreglas un carro y aprietas una tuerca, hagas eso para la gloria de Dios. Que mientras atiendes a tus pacientes o recibes a tus clientes, los trates con dignidad, con amor, les cobres justamente y hagas eso para la gloria de Dios. Esa es la invitación que Pablo está haciendo a la iglesia de Colosa. Que se renueven en su nuevo hombre, no que hagan una nueva secta, no que hagan un nuevo grupo, no que digan acá Dios sí nos habla, no. Que simple y sencillamente vivan como tienen que vivir, como Dios los creó para vivir. Hasta llegar a ser como Jesús. Así que nuestra tarea, si es que hemos estado entendiendo todo esto con claridad, y todavía me falta un chorro, es que debemos de hacer avanzar la humanidad. Debemos de hacer avanzar la humanidad. Tienes que dejar de ser un espectador ya. Si te está entrando el cambio de chip y estás entendiendo esto, tienes que dejar de ser un espectador y tienes que involucrarte en el reino de los cielos y empezar a hacer que avance la humanidad por el bien y por el establecimiento del reino de Dios. Por el bien y el establecimiento del reino de Dios. Hay algunos pensamientos fatalistas, ¿no? Que dicen que todo este mundo se va a ir a la basura. En un sentido sí va a pasar. Pero el trigo y la cizaña tienen que crecer por igual. Porque a veces justificamos nuestra maldad
Es una parábola, ¿no? La parábola del trigo y la cizaña. El trigo representaría a los hijos de Dios y cómo la cizaña se siembra alrededor de ellos y entre ellos, pero en ningún momento de la parábola dice que el trigo dejó de crecer. Vemos madurar el mal, vemos que el mal aumenta y el trigo tiene que crecer. El trigo tiene que crecer también. Así que aunque este mundo tiene una tendencia a irse hacia lo malo, tiene que haber un remanente que manifiesta una resistencia para que el reino de los cielos avance. Y sabes que va a llegar un momento en el que sí, quizás te sientes oprimido, quizás sientes que te estás ahogando, pero va a llegar un momento en el que el Señor de los cielos va a aparecer en los cielos y todo va a cambiar. Todo va a cambiar. El reino del que ya está aquí, pero todavía no completamente. Ese es el reino de los cielos. Estamos aquí para ser una imagen de Dios. Un humano verdadero, renovado y transformado, como diría Pablo. Estamos aquí para ser hombres y mujeres que viven en el reino de Dios. Es decir, que viven de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo en medio de un mundo que es terrible, que es malvado, que es cruel, que es ventajoso, que es calculador. Estamos aquí para vivir en el reino de Dios y vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y el Sermón del Monte, si tú lo lees, habla de eso, habla de la vida cotidiana. El Sermón del Monte no habla de una vida espiritual de trance ahí en un templo encerrados. No, el Sermón del Monte habla de una vida cotidiana. Habla acerca de los conflictos, de cómo tratar al prójimo, cómo afrontar las mentiras, cómo decir la verdad. Habla acerca de la integridad sexual, acerca de la ira, del perdón. Habla acerca de cómo debemos de vivir nuestros día a día sin afán, sin ansiedad. El Sermón del Monte está hecho para que aprendas a hacer de lo que tú considerabas secular y no espiritual, que entiendas que eso es lo más espiritual del mundo. Que caminar, que hablar, que comer, que hacer comida, que servir a otros, que vestirte, que bañarte, es lo más espiritual del mundo, porque lo hacemos para la gloria de Dios. De tal manera que aprendamos a cultivar, a hacer negocios, a vivir en comunidad, y todo esto lo hagamos para florecer y lo hagamos para la gloria de Dios. Ahí en Colosenses 1 del 15 al 20 que lo acabamos de leer, Pablo habla acerca de Jesús como el Hijo, pero también como la imagen del Dios invisible. Pablo dice que Jesús tiene la supremacía y que Él es una imagen perfecta de Dios y de un Dios que tiene autoridad, que es reinante y que está gobernando. Es la postura de Jesús. Ese es el lugar de Jesucristo. De tal forma que Jesús es el que gobierna la plenitud de la creación. Y así es como nosotros podemos vincular la imagen de Dios con el reino de los cielos. Porque para que el reino exista se ocupa un soberano. Y es Jesucristo. Y si nosotros somos fieles seguidores de Jesús y nos vestimos de esta nueva naturaleza, lo que es verdad para Jesús se va a convertir en una verdad para nosotros. Lo que es lo correcto para Jesús se va a convertir en lo correcto para nosotros, y lo que está mal para Jesús va a estar mal para nosotros. Así que, diría Pablo con los Gálatas, morimos juntamente con Él y morimos al pecado, pero resucitamos y nos levantamos a una vida nueva, y nos levantamos con aquel que está sentado a la diestra de Dios gobernando, y entonces servimos, gobernamos a la humanidad juntamente con Él. En Génesis capítulo 1, la humanidad recibe la imagen de Dios, pero en Génesis capítulo 2, la humanidad recibe el aliento de Dios, el Espíritu de Dios que nos ayuda a florecer y a dar fruto. ¿Se saben los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y para rematar, dice Pablo, contra tales cosas no existe una ley. Contra lo que el fruto produce en nuestra vida no hay y no existe una ley. Así que nos quitamos nuestro viejo yo, nos despojamos de nuestro viejo yo, nos despojamos de la inmoralidad, de la avaricia, de la ira, de la rabia, de los chismes, de las mentiras, y nos empezamos a vestir de una nueva imagen del amor, del perdón, de la compasión, del carácter y del fruto del Espíritu.
Pregunta, ¿en Génesis capítulo 1 vemos una obra perfecta? Perdónenme, pero no. Vemos una obra que tiene mucha potencia para ser perfecta y Dios le encarga a la humanidad que eso suceda. En la Biblia, la palabra perfecto normalmente nada tiene que ver con el concepto que tenemos de perfección nosotros hoy en día, sino que tiene que ver con un concepto de ser completo. Y algo completo es una tarea que se va haciendo gradualmente hasta que la terminas. Lo que se inició en Génesis va a estar completo y va a estar perfecto cuando el Señor Jesús regrese, pero nosotros colaboramos para que eso suceda. Así que hoy entrego mi vida a Jesucristo, hoy el Señor hace una obra nueva en mí, no es perfecta, no es completa, pero con mi dedicación, con mi fe, yo avanzo. No estoy hablando de los méritos salvadores de Jesús que son perfectos y ya están completos. Estoy hablando de que ahora el Señor ha iniciado una nueva vida en mí, Él me está revistiendo de Jesucristo y yo colaboro juntamente con Él para que esta obra al final de los tiempos sea perfecta y sea completa. Nosotros trabajamos para extender el reino de Dios porque nosotros fuimos llamados a ser colaboradores de Dios aún desde antes de la caída. ¿Me está escuchando? Y solamente voy a abrir un paréntesis muy interesante porque la gente cree que el trabajo es una maldición y la gente se acerca al trabajo con una idea errónea y equivocada acerca de él. El trabajo es una bendición. El trabajo fue establecido por Dios antes de que Adán y Eva cayeran. Una consecuencia del pecado es que ahora el trabajo les iba a cansar. Sí cansa. Pero si tuviéramos una teología correcta acerca del trabajo, mi hermano, saldríamos a comernos el mundo. Pero necesitamos una teología correcta acerca del trabajo. A ver si luego hablamos de eso aquí en la iglesia, o al menos con los varones, pero sería bueno hablar acerca de eso. Pero nosotros trabajamos para extender el reino de Dios, porque fuimos llamados a ser colaboradores de Dios desde antes de la caída. La maldición no es el trabajo, mis hermanos. La maldición es que ahora que quisimos ser como Dios y definir lo que es bueno y lo que es malo, eso empezaría a construir una sociedad terrible, dañina y perdida. Así que empezando a concluir todo esto, yo te reto a que empieces a descansar en Dios, a que empieces a confiar en Dios, en que Él defina lo que está bien y lo que está mal. Deja de luchar con eso. Deja de luchar con eso. Descansa en que nuestra tarea es ser la imagen de Dios, pero no definir lo que está bien y lo que está mal. Deja de luchar con eso porque hay una lucha terrible en nuestro interior por querer agradar a todo mundo, por querer hacer las cosas bien, porque todo mundo se sienta bien con nosotros, y por querer agradar a todo mundo andamos decepcionando un montón de cosas y andamos fallando a los principios de Dios, de lo que es bueno y lo que es malo. Deja de estar luchando con eso y empieza a confiarle a Dios. Descansa en Dios de que Él define lo que está bien y lo que está mal. Algún día veremos lo que es perfecto y lo que es completo. Mira lo que dice Efesios 4:13 y también 1 Corintios 13, 10 y 12. Dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Yo no sé tú, mi hermano, pero yo estoy en eso. Y no quites el dedo del renglón. No desistas de esa batalla. Que la gente va a decir, mira, ¿y eso que eres cristiano? Sí, estoy echándole todas las ganas del mundo por ser una mejor persona. Mira, ¿y eso? Sí, pero no estoy desistiendo, no me rajo. No soy el mismo de ayer, no soy el mismo de hace 2 años, no soy el mismo de hace 3 años. Y eso es maravilloso porque el Señor se está forjando en mi vida. Corintios. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, de lo completo, no es ahora, esas cosas parciales se volverán inútiles.
Bueno, habría que leer con el contexto para entender esas palabras. Dice, cuando yo era niño hablaba y pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, incompleta, para entenderlo mejor, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Adán y Eva fueron expulsados del jardín porque ya no podían y no deberían volver a comer del árbol de la vida. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran comido del árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida? Serían eternos, pero serían eternos en sus miserias. ¿A qué te suena eso? ¿A qué definición te suena eso? Al infierno. Tendrían conocimiento del bien y del mal, crearían una sociedad injusta, dañina, destructiva, perversa, y encima de eso, eso sería por la eternidad. Que Dios expulsara a Adán y Eva del huerto y no les permitiera comer del árbol de la vida es un acto de misericordia asombrosamente maravilloso. Y sí, morimos, y sí, envejecemos, y sí, duele el cuerpo, y sí, hay lesiones, y sí, hay un montón de cosas, pero hay un acto increíble de la misericordia de Dios, porque nosotros podamos volver nuestro corazón a Él, y en algún momento, lo incompleto, lo imperfecto, lo veremos completamente perfecto por la obra de Jesucristo. Amén. Pregunta, conclusión. ¿Podemos arrepentirnos de definir el bien y el mal según nuestros criterios? Yo te reto a que hagas eso. ¿Podemos arrepentirnos de definir el bien y el mal según nuestros criterios? ¿Podemos dejar de luchar esta batalla y estar en paz con Dios y empezar a confiar en Dios de que Él es el que define lo que está bien, lo que está mal, y Él es el que trae lo que es bueno y lo que es perfecto a nuestra vida? Mi hermano, renuncia al árbol del bien y del mal. Renuncia a tu deseo de querer de ser como Dios. Renuncia a tus luchas de querer definir lo que está bien y lo que está mal con tu esposo, con tu cónyuge, con tus hijos, con el vecino, con el trabajo, con tu patrón. Renuncia. Deja que Dios haga eso y empieza a vivir conforme a lo que Dios sí dice que está bien y está mal. Y sí, deja que el mundo ruede. Dios en su momento traerá a la tierra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu Espíritu que habita en nosotros por medio de la fe, que abre nuestro entendimiento y nos permite, digerir todo esto. Señor, que nuestros ojos sigan siendo abiertos cada día en el nombre de Jesús. Que podamos estar completamente comprometidos con esa renovación constante en el nombre de Jesús. Ayúdanos y hoy renunciamos de manera consciente a ese árbol del bien y del mal. Hoy renunciamos a nuestros apetitos y a nuestros deseos de querer ser como tú, definir lo que está bien y lo que está mal. Hoy volvemos nuestro corazón a ti, Señor, nos arrepentimos porque queremos ser colaboradores juntamente contigo. Queremos participar juntamente contigo. Gracias por el enorme honor y el enorme privilegio de ser colaboradores tuyos. Gracias por el enorme honor y privilegio de construir un reino de justicia, paz y dignidad. En esta tierra. Señor,
Quita de nosotros esas verdades a medias o esas mentiras que nos han hecho ser espectadores. Nos arrepentimos también de eso, Señor. Nos arrepentimos de querer ejercer dominio a nuestra conveniencia, a nuestras ganas, de querer empoderarnos para aumentar nuestro ego, aumentar nuestra cartera, aumentar nuestras riquezas. Nos arrepentimos de eso. Enséñanos cuál es el verdadero dominio y enséñanos a ejercerlo para gloria de tu nombre. Gracias por el bendito privilegio de formar parte de este plan que es más grande que nosotros mismos. Gracias por el enorme privilegio de formar parte de un plan que es eterno, que existió mucho antes de nosotros y seguirá existiendo después de nosotros. No hay mayor honor, no hay mayor gloria que eso. Amén.